Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, trabajo en alturas y el plan de emergencia. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos hoy aquí ya finalizando tarde este lunes tan rico acá, que ha salido el solecito en la sabana de Bogotá. Y pues bueno, vamos hoy con nuestro tema número 8, plan de emergencias para trabajo en alturas. Básicamente dentro de esta comunidad de trabajo seguro en alturas, hemos venido desarrollando ciertos temas enfocados como a todo el tema del trabajo en alturas, permisos de trabajo, que la inspección, que la persona calificada, está perfecto. En otra comunidad que también está asignada a nosotros, hablamos de todo lo que tiene que ver con peligros del sector construcción y también tareas de alto riesgo. Entonces, dentro del escenario de esa fusión, porque como les digo, en construcción no podemos separar una cosa, alturas no va por un lado y riesgos va por el otro y emergencias va por el otro, quisimos hacer este tema súper interesante porque muchas veces las personas interpretan que tener un plan de emergencias está blindando o cubriendo todas las necesidades que tiene la compañía, pero no desde la perspectiva de las tareas de alto riesgo, que es una conferencia que ya dimos, pero ahora lo vamos a enfocar a trabajo en alturas. ¿Por qué? Porque está normatizada. Entonces, al estar normatizada, digamos que tiene de alguna manera un ojo mucho más encima o una condición de control mucho más como cuidadosa, porque al tener una norma que nos exige o nos reglamenta, pues esto hace que nuestra matriz legal nos diga si estamos cumpliendo o no. Entonces vamos a arrancar con nuestro objetivo y es definir los criterios técnicos, administrativos y operativos para incluir el manejo de emergencias derivadas de trabajo en alturas dentro del programa de protección contra caídas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro plan de emergencias, ¿cierto? Porque pues de alguna manera la norma, lo veíamos en la conferencia pasada, el tema del decreto 1072 y la normatividad en seguridad en trabajo nos exige tener como todo un documento que nos hable de emergencias. Pero adicional a eso, también por resolución 1409, tenemos que tener nuestro programa de protección contra caídas. Entonces, ¿en qué papel o en qué método o cómo juego con el tema de emergencias para esta tarea de alto riesgo? Es lo que vamos como a verlo hoy desde el punto de vista muy técnico. Nuestro marco legal para hoy, pues es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo 2, identificar la amenaza y evaluar vulnerabilidad para el tema de trabajo seguro en alturas, de una emergencia derivada de trabajo en alturas, entonces desde todas las condiciones que ya hemos visto. Y vamos a realizar un estudio de caso, un video sencillo de los que ustedes pueden encontrar en YouTube o en plataformas, algunos que yo tengo de mis clases de cuando hacíamos clases presenciales, y analizamos estos casos desde una perspectiva muy sencilla para que tengamos ese dinamismo del ejercicio, cómo lo vamos a aplicar. Entonces, pues arranquemos con el sondeo a ver cómo nos va el día de hoy. Listo, ingeniera, muchas gracias. Vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Debe estar definido el manejo de la emergencia dentro del programa de protección contra caídas? ¿Sí o no? Seleccionen por favor la respuesta correcta. Bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 98% dijo sí
Y el 2% dijo no. Bien, vamos con la segunda pregunta. Se exige por normativa hacer un plan de emergencias aparte para PSA. Inge, recuérdanos qué quiere decir, por favor. Trabajo seguro en alturas. Trabajo seguro en alturas. Muchas gracias. ¿Sí o no? Seleccionen, por favor, la respuesta correcta y desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 86% dijo sí y un 14% nos dijo no. Bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Si se presenta una emergencia derivada de tareas de alto riesgo, ¿qué debo revisar y actualizar? A. Matriz, peligros y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B. Matriz de vulnerabilidad y plan de emergencias. C. Todas las anteriores. O D. Ninguna de las anteriores. Recuerden que esta pregunta siempre ponemos una cascarita y esta pregunta tiene esa cascarita. Entonces, si tenemos una emergencia derivada de trabajo en alturas, ¿qué de lo que dice ahí debemos revisar y actualizar? Para que lo tengan en cuenta que es cascarita. Igual también recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron nuestros participantes. El 18% dijo matriz, peligros y sistema de gestión de seguridad en el trabajo. 6% matriz de vulnerabilidad y plan de emergencias. 75% todas las anteriores y 1% nos dijo ninguna de las anteriores. Y tu ingeniera, te dejo para que por favor continúes. Bueno, me encanta cuando hay así como esas porcentajes como tan regaditos, está muy chévere. Al final vamos a ver entonces la respuesta correcta. Bueno, entonces les voy a dejar aquí un marco legal internacional y nacional para que lo tengan dentro del radar. No nos vamos a detener en esto porque eso lo hemos visto en otras conferencias y pues como todo el tema del plan de emergencias como general. Entonces ahí se los dejo para que los que no han estado tengan ahí como la trazabilidad del proceso, pero no nos vamos a detener en este proceso como tal, ¿verdad? Entonces, recuerden que dentro del esquema legal lo más importante es lo que nos dice nuestro decreto 1072, que de alguna manera en el artículo 224625 nos habla de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, digamos que esto que implica, había una pregunta que me causó extrañeza y es en la pregunta 2, donde decíamos que si por normatividad estaba reglamentado hacer un plan de emergencias como tal para trabajo seguro en alturas. Entonces, fíjense en el escenario de lo que nos dice ahorita la norma y vamos a concluir si la norma me exige un plan de emergencias específico para trabajo en alturas o un plan de emergencias para mi proceso de construcción o mi proceso constructivo, etcétera. Miren que esa pregunta tenía ahí como su cascarita, ¿verdad? Entonces, como no nos vamos a detener en esta parte normativa, igual les digo, se las dejo, pero vamos a enfocarnos en lo que nos dice la normatividad de la resolución 1409. Entonces, recordemos que trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo que está reglamentada por la resolución 1409, que trabajo en alturas se considera todo trabajo a unos 50 metros de caída libre a nivel inferior y de alguna manera está todo lo que tenemos que cumplir debe estar inmerso en algo que se llama programa de protección contra caídas. Pero, ¿qué pasa con emergencias? Entonces, aquí hay algo que tiene como una cascarita con la pregunta anterior y es lo que nos dice la norma. La resolución 1409 dice en su artículo 1, parágrafo 3, que se exceptúan de la aplicación del programa de protección contra caídas y todos los lineamientos de la 1409 las actividades de atención de emergencias y de rescate. Entonces decíamos ahorita, la resolución o por norma me exigen tener un plan de emergencias para trabajo en alturas. Entonces ahí tenemos como esa dualidad legal en cuanto a mí me dicen que yo tengo que tener un programa de protección contra caídas, está bien, y otra normatividad me dice que yo debo tener mi plan de emergencias. Pero
en la resolución 1409 dice que la aplicación de ese reglamento técnico para trabajo en alturas exceptúa las actividades de atención de emergencia y rescate. Entonces ahí es donde, bueno, lo incluyo, no lo incluyo, etcétera. Entonces vamos a ver aquí un pequeño video y analizamos esa perspectiva de emergencia como tal. Me disculpan que el enlace no estaba funcionando, entonces lo voy a colocar directamente de acá. El voluntario de la Cruz Roja Peruana, Jorge Morquencho, demostraba a los asistentes la forma de realizar un rescate de heridos desde el piso 14 del edificio principal de esta casa de estudios. Pero de pronto la emergencia ficticia pasó a ser realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una condición de emergencia, tengo mi plan de emergencias, hago el escenario, hago todo, y una situación de estas, que efectivamente es un rescate en alturas, se vuelve una situación real? Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar a este punto? La norma es muy clara y dice que se exceptúan las actividades de atención de emergencias y rescate. ¿De qué? De la aplicación de la resolución 1409, que es la que reglamenta el trabajo en alturas. Entonces yo podría decir que en la pregunta 2 no hay una norma que me exija a mí, ¿cierto?, tener el control del tema de trabajo en alturas sobre las actividades de emergencias y rescate. Pero si yo lo veo desde la perspectiva del decreto 1072, donde a mí me exige que yo tengo que tener un plan de emergencias y cubrir las emergencias derivadas de todas las condiciones que yo evalúe o toda la vulnerabilidad que yo tenga, entonces, ¿qué pasa si yo tengo una emergencia derivada de trabajo en alturas? ¿Me aplica o no me aplica? Entonces, cuando hay esa condición, digamos, como de que no me queda claridad sobre la norma, yo siempre prefiero sugerirles que se vayan por encima de lo que está establecido. Es decir, en este caso, para trabajo en alturas en nuestras obras civiles, porque nuestro sector en el que estamos enfocando estas conferencias es construcción, nosotros debemos tener claridad sobre los equipos de emergencia y sobre todas las actividades que vamos a hacer de rescate, simulacros, etcétera. Y eso involucra que yo tengo que tener un control sobre todos los equipos. En ese orden de ideas, este enfoque que está dando la resolución 1409 es, por ejemplo, cuando este escenario que estábamos viendo ahí, el señor que está haciendo el rescate, que es un rescatista de una entidad conocida, ¿cierto? Una entidad institucional, y digamos que a él no le van a exigir, usted amarró su punto de anclaje, está certificado, su punto de anclaje lo certificó una persona calificada, ahí es donde no aplicaría ese escenario. ¿Por qué? Porque se trata de una actividad de emergencia y de rescate. Pero lo que a él sí le pueden llegar a cuestionar es, en el caso del ejercicio que estaban haciendo, si él la cuerda, porque lo que se rompe es la cuerda que él instala. Entonces, ese equipo fue inspeccionado, fue revisado, garantiza que sí se puede utilizar en caso de una emergencia. Es lo que pasa con los equipos de rescate, que muchas veces en las obras no tenemos un equipo destinado solo para el tema de rescate, sino que utilizamos las mismas líneas de vida con las que trabajan nuestros profesionales, nuestros colaboradores, la manila, la cuerda que me encontré, y esto es lo que puede llegar a pasar. Entonces, en el escenario real, nosotros tenemos que cumplir con los lineamientos establecidos de lo que nos dice a nosotros acá la 1072. No porque una esté por encima de la otra, ¿cierto? Simple y sencillamente porque en el decreto 1072 nos da los lineamientos para prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Eso significa, aquí en el punto 2, identificar recursos disponibles, y además me dice también que asignar los recursos necesarios, ¿sí? Además que también me dice realizar simulacros, y también dice que debo inspeccionar los equipos relacionados con la atención de emergencia. Entonces, aquí me está diciendo que si yo tengo en mi trabajo en alturas, puedo llegar a tener una emergencia, yo debo cumplir estrictamente con lo que me está pidiendo a mí la normatividad. Entonces, aclarado ese punto como tal, la norma no me exige un plan de emergencias específico para trabajo en alturas. O sea que ahí la respuesta específicamente sería no. La norma lo que me dice es, esté preparado para recibir o para atender una emergencia, esté preparado para responder ante esa emergencia. ¿Cómo? Defínalo en su plan de emergencia y defínalo dentro de la estructura de su programa de protección contra caídas. Entonces, para que aclaremos ese punto que me pareció súper interesante. ¿Qué me dice la resolución 1409? Enfocada a trabajo seguro en alturas, enfocada al tema de emergencias. Entonces, ¿qué sí me dice la norma? Que si yo tengo trabajos, que se desarrollan trabajos con riesgo de caída de alturas,
debe haber acompañamiento permanente de una persona que está en capacidad de activar el plan de emergencia en caso que sea necesario. O sea, aquí me está diciendo que debe haber un plan de emergencias, no específicamente para alturas, o para confinados, o para eléctricos. Debe haber un plan de emergencias que involucre todas las amenazas que yo tenga dentro de mi proyecto. ¿Eso qué significa? Mire lo que dice aquí, acompañamiento permanente. O sea que una de las cosas que nosotros tenemos muy claro en las obras es que tenemos que tener un coordinador de alturas porque es el que tiene que firmar el permiso de trabajo, está perfecto. Pero muchas veces no le damos atención a esta persona que es la persona que debe acompañar permanentemente en caso de necesitarse activar el plan de emergencias. ¿Qué es el mismo coordinador? Es decisión tuya. Entonces, si tú tienes tu residente HCE, coordinador de trabajo según alturas, además lo nombra supervisor de espacios confinados y además es el rescatista de emergencia, ok, es tu decisión y pues chévere, pero si esa persona ese día no va o el de la emergencia es él, ¿qué hacemos? Entonces es importante que tengan en cuenta ese acompañamiento permanente en el que la norma es muy clara. Además dice, la resolución nos obliga de trabajo en alturas a incluir dentro de su plan de emergencias un procedimiento para atención y rescate en alturas con recursos y personal entrenado. Entonces aquí estamos reforzando lo que decíamos en la pregunta 2. La norma no te obliga a tener un plan de rescate, perdón, un plan de emergencias específico para trabajo en alturas. Dice incluir dentro del plan de emergencias general de la compañía un procedimiento específico para el tema de alturas. Entonces, en ese orden de ideas, no necesito hacer un plan de emergencias para trabajo en alturas. Necesito dentro de mi plan de emergencias incluir ese mecanismo, ese procedimiento de cómo voy a hacer atención y rescate en temas de trabajo en alturas y todo el tema de capacitación del personal entrenado, los simulacros, los equipos, etcétera. Además, ¿qué me está diciendo a mí la resolución? Las empresas podrán compartir recursos técnicos como equipos, se dejen controlar los trabajos en alturas. Mire lo que es importante que dice aquí. Las empresas podrán compartir recursos técnicos. Muchas veces ustedes dicen, pero es que yo no tengo sino un solo brigadista o un solo rescatista en alturas para toda la obra. Está perfecto que haya una persona para que active el plan de emergencia, pero se vuelve el mismo tema del coordinador. Yo como coordinador de la empresa X no le puedo firmar permisos de trabajo en alturas a la empresa Y, porque acuérdense que la norma dice que el coordinador debe ser asignado por el empleador. Y si yo soy de la empresa X, no puedo ser empleador de la empresa Y, a no ser que tenga un contrato de prestación de servicios y le trabaje a las dos compañías, ¿sí? Pero digamos que estamos hablando del ejercicio de una persona por nómina que trabaja en la empresa X. Lo mismo podríamos decir de este parágrafo que nos dice aquí. La empresa podrá compartir recursos técnicos y me dice cuáles puedo compartir, ¿cierto? Pero a mí no me está diciendo que yo comparta recurso humano. Entonces hay que tener en cuenta este punto tan importante para saber específicamente cómo voy a organizar a mi recurso humano para poder atender la emergencia. ¿Qué es lo que yo puedo concluir desde este escenario? Que cada empresa debe tener su persona responsable de activar ese plan de emergencia y específicamente en trabajo en alturas. Que nos coordinemos para que entre todos nos apoyemos está perfecto, pero no puedo decirle yo a la empresa X que me preste a su brigadista o a su rescatista para que atienda una emergencia mía. Es lo que me está diciendo la norma. Diferente es a que yo utilice los recursos, los asigne y los pueda, digamos, como estructurar, pero no me exime a mí de la responsabilidad de tener el cumplimiento de este escenario, que es tener mi recurso humano, mi recurso técnico, mi recurso financiero, etcétera. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, no es trasladar la responsabilidad. Sí, mire lo que dice, cada empresa está obligada a mantener las adecuadas condiciones de los recursos que utilicen. Aquí se está refiriendo a los recursos técnicos únicamente, no al recurso humano ni al recurso financiero. No, es que yo no tengo extintor porque yo lo tenía que comprar el contratista X y Y y yo soy Z, yo no lo compré por eso. Ojo, porque la traslado de tareas no significa el traslado de la responsabilidad. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esa delgada línea, sobre todo en trabajo en alturas donde nos compartimos tantos recursos y tantos temas, ¿no? ¿Qué me dice el artículo 24 de la resolución 1409? Todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos, o sea, estaríamos hablando de las actividades rutinarias, ¿verdad? Tenga incluido el de caída por trabajo en alturas, debe incluir dentro del plan de emergencia, según el artículo de la resolución tal, un capítulo de trabajo en alturas. Entonces ustedes dirán, o sea que para las tareas no rutinarias no. Ojo, porque la resolución 1409 sí habla de tareas rutinarias y no rutinarias. Las rutinarias se irían con lista de chequeo y las no rutinarias con permiso de trabajo. Eso significaría que aquí lo que me está diciendo es, todo empleador que dentro de sus riesgos cotidianos tenga incluida la caída del trabajador, entonces yo estaría asociándolo al riesgo de caída
¿cierto? Como tal, y no lo estaría asociando a qué, a si es una tarea rutinaria o no rutinaria. Ojo con esto, esto significa que son todos los riesgos derivados de las tareas rutinarias y no rutinarias. O sea, la emergencia puede ser derivada de cualquiera de estas dos tareas. Lo que me está diciendo la norma es, mientras tenga riesgo de caída en su proceso, debe incluir un capítulo. Mire lo que dice, ni siquiera es como una hoja ahí que diga como, venga, para la emergencia vamos a tener 2 personas y uno sé qué, habla de un capítulo de trabajo en alturas que debe ser practicado y verificado, ¿cierto? Eso significa que hay que, digamos que entra dentro del sistema de gestión, auditable, medible, objetivo, cuantificable, etcétera. Y dice también que debe incluir un plan de rescate. Para su ejecución puede hacerlo con recursos propios o contratados. Entonces aquí volvemos al mismo punto. Si yo contrato a la persona que sea el brigadista para que me atienda todo el tema del proyecto y atienda a todos los contratistas. Si tú consideras que ese mecanismo te funciona, la norma te lo puede permitir. Pero acá, ¿qué es lo que está diciendo? Que la empresa puede compartir los recursos técnicos, pero no habla de los recursos humanos. Entonces, mientras esta condición no se deje clara en el documento como tal, en el momento que ustedes incumplan cualquiera de los dos escenarios, pues pueden estar sometidos a un proceso sancionatorio. Entonces, si ustedes quieren compartir los recursos humanos, perfecto. Entonces, ¿yo qué hago? Cada contratista va a tener un brigadista, pero el experto en rescate es Pepito Pérez. Y Pepito Pérez hace parte del recurso que vamos a utilizar todos en el proyecto. ¿Qué es lo que dice acá? Debe ser medible, ¿cierto? Debe ser verificado. Si tú verificas en el ejercicio del ejercicio de tu desarrollo de tu plan de emergencias, que con una persona experta en rescate en alturas puedes cubrir todo el proyecto, demuéstralo en el proceso de la implementación. Si no lo puedes verificar o no lo puedes demostrar, es mejor que tengas, digamos, más personal o más asociado lo utilizas o por contratista o por empresa o por proyecto, pero lo debes dejar por escrito con base en lo que diga la norma. En ningún momento la norma te está diciendo no se puede. La norma lo que te está diciendo es tenga en cuenta que si usted tiene trabajo en alturas y tiene riesgo de caída, debe incluir esto, debe incluir aquello, debe incluir lo otro, pueden ser tales, pueden ser contratados, pueden ser subcontratados, puede ser por outsourcing, etcétera. Lo importante, ¿cuál es el fondo de la importancia aquí? La capacidad de responder ante una emergencia. Eso es lo que de alguna manera debemos garantizar con los recursos. ¿Qué más dice la norma? Se deben asignar equipos de rescate certificados para toda la operación y contar con brigadistas o personal formado para tal fin. Entonces, aquí es donde vamos al punto donde decíamos en el parágrafo del artículo 1, ¿cierto? Que decía que se exceptúan las actividades de rescate. Pero, ojo, está exceptuando las actividades de rescate como tal. O sea, que mi razón social sea ser una empresa de rescate, que mi razón social sea ser una entidad de emergencias, de socorro, de auxilio, etcétera. No me aplicaría el reglamento técnico como tal. Pero en el ejercicio de mi actividad económica, como es el ejercicio del proceso, de la actividad económica, el desarrollo constructivo, estos equipos deben estar certificados y debo contar con los brigadistas para tal fin y personal formado y entrenado, que era lo que veíamos en las conferencias pasadas de brigada. ¿Qué más nos dice acá? Bueno, ¿cuáles son los elementos que debemos tener dentro de trabajo en altura? Recuerden que en la norma nos habla de responder ante emergencias en el 1072, pero no nos dice con qué. En la resolución 1409 nos exige, para la prestación de primeros auxilios tenemos que tener botiquín, elementos para inmovilización y atención de heridas, hemorragias y demás elementos que el empleador considere necesarios de acuerdo a nivel de riesgo. No sé, poleas, cuerdas, mosquetones, con qué voy a hacer el rescate, camilla, helicoportada, bueno, no lo sé. Eso lo definirán ustedes dependiendo si estoy en una zona, no sé, petrolera súper alejada y necesito, ten cuidado, por favor, y necesito rescatar o trasladar a una persona a un centro médico, pues tendré que tener un rescate helicoportado, entonces el equipo tendrá que estar disponible para eso. En ese orden de ideas es importante que tengamos en cuenta que, mire lo que dice la norma, los demás elementos que el empleador considere necesarios. ¿Qué pasa si yo no considero necesario una camilla? ¿Qué pasa si yo no considero necesario un extintor? ¿Qué pasa si yo no considero necesario X o Y? Pues volvemos al punto, el responsable del sistema de gestión deberá responder de por qué no tiene los equipos necesarios para atender la emergencia derivada del trabajo en alturas, si se supone que este equipo multidisciplinario y este proceso de conformación del todo el tema del plan de emergencia debe considerar los recursos necesarios que tengas en cuenta con qué, lo que dice acá, la actividad económica, ¿cierto? Perdón, acá decía, para toda operación de acuerdo a los riesgos de la actividad
en alturas desarrolladas. O sea, que si mi actividad en trabajo en alturas es soldadura, es trabajo en caliente, es pintura, es espacio confinado, yo debo garantizar que tenga los equipos disponibles tanto para el trabajo como para la atención de la emergencia. ¿Qué más nos dicen? Sistema de comunicación también hace parte de todo ese tema de emergencias. Dice aquí, las empresas podrán compartir recursos para implementar el plan de emergencia dentro de los planes de ayuda mutua. Ah, entonces aquí la norma me dice, podrá compartir recursos, pero aquí no me dice cuáles, si humanos, financieros, tecnológicos, físicos, etcétera. Ah, entonces fíjense que la norma en una parte me dice solamente recursos técnicos y en otra parte me dice que podré compartirlos todos. Entonces de aquí yo puedo echar mano cuando decimos que a veces hay como ese vacío que yo no entiendo la norma que me permite y que no. Siempre la norma da, la interpretación es subjetiva. Por eso es importante que nos guiemos de lo que la misma norma nos da. Entonces, en ese orden de ideas, uno podría decir que yo puedo compartir los recursos humanos, tecnológicos, financieros, dependiendo de lo que yo deje por escrito en mi plan de emergencias. Recuerden, la norma no me exige o no me obliga a tener un plan de emergencia específico para trabajo en alturas porque lo acabamos de ver. Lo que me dice es que dentro de mi plan de emergencias debo incluir un capítulo de trabajo en alturas. Entonces, ahí tengan en cuenta para el sondeo final. Entonces, vamos a ver este video desde la perspectiva de cómo voy a hacer yo esa estrategia de gestión del riesgo en trabajo en alturas. Conozco el riesgo, lo reduzco si lo conozco y hago el manejo adecuado de la emergencia. Esto es una jerarquía impajaritable. Yo no puedo manejar la emergencia si no conozco el riesgo y no puedo reducir el riesgo si no lo conozco. Entonces, de alguna manera, el conocimiento del riesgo es el que me permite reducirlo y hacer un manejo de la emergencia. Entonces, veamos este video. Es un video muy sencillo, pero de alguna manera tiene que ver con trabajo en alturas porque estamos a más de 1.50 y está asociado ¿a qué? A una condición de una emergencia derivada de ese trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un trabajo en alturas, una actividad rutinaria, ¿cierto? Mantenimiento de bombillas, cambio de bombillas, etcétera, en un centro comercial y tengo una emergencia derivada de esto. ¿Qué sucede? ¿Conocía yo el riesgo? Pues utilicé una escalera. No podía colocar puntos de anclaje porque el drywall no me lo permite. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar otro sistema de acceso. ¿Hice la reducción de riesgo? No, porque utilicé un sistema de acceso que no me permitía la protección del trabajador de alguna manera dentro de un sistema de barandas o algo así. Y adicional a eso, ¿qué pasa? No despejo el área de trabajo, ¿verdad? Y por una condición locativa, que es esta materia que está aquí, que realmente es lo que lesiona al trabajador. Lo que lesiona al trabajador, si nosotros hacemos el escenario real, si esto no está acá, él se cae. Obviamente sabemos que la consecuencia más grave en un trabajo, en una tarea de alto riesgo es la muerte. Pero digamos que aquí cae lo que realmente lo lesiona o le genera a él la condición de criticidad en este escenario es la condición locativa que tenemos acá. Pero el riesgo en este caso es caída. Entonces, ¿qué pasa? No hubo una reducción de ese riesgo asociado al trabajo. Entonces, cuando voy a manejar la emergencia, pues no tengo ni idea, todos se quedan ahí mirando, no veo la camilla, no está el inmovilizador, no llega el brigadista, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso nos puede pasar a nosotros en una obra. Vamos a hacer el escenario en una de nuestras obras civiles con varillas, con topes, con vigas armándose, con varilla, malla electrosoldada armándose, y que el trabajador caiga y se perfore, digamos, como el pulmón con una de las varillas que está saliéndose de la amarre de la estructura. Volvemos al mismo punto. ¿Dónde está la camilla? ¿Dónde está el sistema? ¿Dónde está el equipo? ¿El brigadista? Ah, no, el brigadista que es, no, es que él es experto en evacuación y en incendio. Perfecto. ¿Y cómo hacemos aquí? ¿Le saco la varilla? ¿No le saco la varilla? Hay un sistema para cortar la varilla, para dejar la varilla ahí, poderlo meter en la camilla y llevarlo. Sí, todo ese proceso es lo que a nosotros no nos permite hacer un manejo adecuado de la emergencia porque no estamos conociendo toda la estrategia que tenemos que conocer para ese proceso. Entonces, perdón, que se me fue acá listo. Entonces, vamos a ver la perspectiva como tal y hacemos un ejercicio muy sencillo. Vamos a ver en este escenario o dentro de este análisis, qué pasa cuando yo estoy haciendo un trabajo, ¿cierto? Donde no solamente estoy haciendo un trabajo en altura, sino que tengo, digamos que otras actividades. ¿Y qué pasa cuando yo no puedo atender
esa emergencia. Recuerden lo que la norma me obliga a mí es a que yo tenga la capacidad de responder ante una emergencia. Entonces, desde el punto del objetivo 2, lo que nosotros tenemos que tener claridad son estos 4 lineamientos. Desconocimiento del riesgo, la incapacidad para resistir, la incapacidad para responder y la incapacidad de recuperación. Entonces, vamos a ver el video y hacemos el ejercicio juntos. Si quieren, lo hacemos a nivel numérico o a nivel cualitativo o cuantitativo y hacemos el ejercicio juntos. Bueno. Ay, ok, perdón, que está como... Vamos a mirarlo desde acá. Cerramos este y abrimos... Uy, acá. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo desde la perspectiva del análisis que tenemos aquí en nuestra presentación. Entonces, tengo un desconocimiento del riesgo. Entonces, yo analizo que tengo una tarea de alto riesgo que es trabajo en alturas, ¿verdad? Entonces, si no conociera el riesgo, no les hubiera puesto el arnés. Fíjense que ellos tienen un arnés, están conectados a su línea de vida. Es decir, desde el trabajo en alturas, la tienen súper clara, porque están conectados en un sistema de protección activo contra caídas y desde el análisis de la matriz de peligros, que era la pregunta 3. Entonces, aquí tuve una emergencia derivada, ¿sí? De este trabajo en alturas. Entonces, desde mi matriz de peligros, yo tengo claro que el control de caídas, yo lo controlo, valga la redundancia, con un sistema de protección activo contra caídas, porque ahí lo tienen. Pero, ¿qué pasa cuando se materializa el riesgo? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la limitante en el tema de emergencias, porque nosotros no estamos enlazando la parte de peligros con la materialización del riesgo que deriva en una emergencia. Que era la pregunta 3. Si yo tengo este escenario, obviamente yo tengo que actualizar mi matriz de peligros. ¿Por qué? Porque se me materializó el riesgo, se cayeron los trabajadores derivados del propio proceso. Entonces actualizo matriz. ¿Eso qué implica? Que hay que actualizar el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque tengo que actualizar indicadores, índices, la matriz, el procedimiento, el programa de protección contra caídas, que hace parte del sistema de gestión, aunque tenga una norma diferente, o sea, que esté normatizado aparte del 1072. Entonces, listo, tengo la condición del escenario que ya tengo la caída, listo, actualicé mi matriz de peligro, mi sistema de gestión. Ahora, fíjense que voy al desconocimiento del riesgo derivado de esa amenaza. ¿Por qué? Porque fíjense el tiempo que transcurre. Obviamente, si tuviésemos una capacidad de reacción inmediata, pues el equipo estaría ahí. De hecho, si ustedes pueden ver, revisamos el video nuevamente, no se evidencia equipo de emergencia ahí en la zona. Miremos otra vez el video para que lo tengamos un poco más interiorizado. Mire, acá está. Aquí tenemos un área bastante extensa y en ninguna parte nosotros vemos ni la camilla, ni el inmovilizador, los inmovilizadores, y digamos que fíjense que están haciendo trabajo en caliente. Ya nosotros, ¿qué nos dice la 2400 por allá en el capítulo de extintores y todo este tema de trabajos en caliente? Que yo debo tener en 200 metros alrededor de un trabajo en caliente un extintor, ¿sí? ¿Dónde está el extintor? Entonces, digamos que esto hubiese sido con explosión, como vimos en la conferencia pasada, espacio confinado con explosión. No tengo un extintor para haber apagado esa llama de ellos y evitar que se quemaran. Ahora, si yo tengo el incendio acá, la explosión acá, ¿cómo llegan los señores de acá hasta acá a apagar el incendio? No, es que el brigadista es este, pero ese es el que está arriba. Entonces, fíjense cuál es el escenario que yo tengo que considerar y tener en cuenta para yo poder establecer los recursos necesarios, cuál es la formación que debo darle al personal. Todos acá y se acercan en el evento, pero ninguno sabe cómo reaccionar realmente. Era lo que hablábamos en alguna de las conferencias y es el ejercicio. Mire que ahorita que estamos en un proceso formativo con pedagogía, estamos viendo en estas clases que estamos, como ¿cómo voy yo a garantizar que a la persona, digamos que le quede interiorizado lo que yo le quiero transmitir?
Pues en este ejercicio de emergencias tiene que ser a través de los simulacros, de la práctica. Y miremos cómo reaccionan ellos ante la emergencia nuevamente. Fíjense algo importante, él está haciendo aquí un trabajo en caliente, está haciendo un corte, ¿cierto? Un trabajo de oxicorte acá, el trabajo en caliente. ¿Qué hubiese pasado si esto fuese una tubería, ¿cierto? Una red de conducción de algún elemento, de algún gas, y esto hubiese explotado? Fíjense la altura a la que ellos están. Acuérdense que en la gestión del riesgo siempre tenemos que suponer todo lo que puede llegar a pasar, así creamos que es imposible que llegue a suceder, ¿verdad? Es lo que decía la frase inicial. El éxito del control de emergencias está derivado de la mayor cantidad de suposiciones que tú puedas hacer. Supongamos que el golpe que tuvo la persona en su pantorrilla, en su canilla, le genere una fractura. No, es que para liberar tensión mientras llegan las personas del rescate hay que hacer liberación y se paran en las lingas y entonces hacen liberación del cuerpo y ahí van aguantando para evitar síndrome del arnés. Y si me fracturé la pierna, porque fíjense el golpe que tiene él. Fíjense el golpe en la pierna. ¿Sí? Y debe ser un elemento bastante fuerte porque tuvo la capacidad de deformar el andamio y tumbarlos a ellos. Entonces, si yo tengo una fractura, ¿cómo puedo hacer autorrescate? Entonces, ese escenario del autorrescate no me funcionaría en este escenario. Fíjense cómo tenemos que ir analizando la condición. Sigamos. Mire, él queda con el elemento encendido, activo, que es lo que muchas veces, no, es que el sistema cuando uno suelta ya deja de funcionar. Volvamos a ver el escenario. ¿Qué pasa si él, mire como que latiguea la mano? Miren un segundito, por favor, es que quiero que analicemos un escenario. Fíjense que él cae con el elemento y él rebota hacia arriba nuevamente. Mire que de alguna manera algo impide que haya un rebote real hacia este trabajador. ¿Qué pasa si yo con este elemento quemo la cara del trabajador o la mía misma? Bueno, en el caso del trabajador. Mire lo que pasó. Claro, ahí digamos que como hay una condición de que no hay un rebote como tal, porque pues tiene un sistema de protección activo, pero si supongamos que hubiese ni un rebote, lo que hace ese elemento es latigar hacia arriba y lo que hago es que me puedo quemar o quemar la cara de mi compañero. Entonces, ¿dónde estaría activada aquí la emergencia para tener en cuenta el tema de quemaduras en trabajo en alturas, además de la fractura, ¿cierto? Que tuvieron los dos trabajadores o el trabajador, digamos que uno fracturado y uno quemado. Fíjense que el trabajador mueve solo una pierna, no mueve la otra. Puede estar asociado a la fractura, vuelvo y le digo, de lo que vemos desde la perspectiva de acá. Puede estar asociado a la fractura y con un pie, pues es muy difícil que él pueda hacer su propio autorrescate. Y miren lo que pasa con los compañeros. Suelta el elemento, mire, suelta el elemento, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, acá tuviese material inflamable, tuviese alguna sustancia química, combustible, aceite, bueno, que fuese inflamable, y ese elemento llega hasta el piso y genera un incendio, ¿dónde está el equipo de emergencia para atender? Entonces, aquí solamente contemplaron la caída de ellos dos, porque están, digamos, con su sistema, pero no analizaron toda la condición de riesgo derivada de una emergencia en ese escenario. Y pues aquí ya aparece alguien, digamos, como, venga, voy a ir a mirar a ver qué pasó con ellos, ¿sí? Hasta ahí es donde vemos, pero no vemos activado una brigada de emergencia, no vemos activado un equipo. ¿Qué me dice la norma? Que yo debo tener una persona de manera permanente, un acompañamiento capaz de activar el plan de emergencia. Entonces, ni tengo la persona efectivamente porque pues digamos que uno consideraría que tendría su chaleco, su distintivo de brigadista, etcétera. Pero supongamos que sea este señor, supongamos que sea el señor de blanco. Nosotros llegamos hasta dónde, hasta hablar con ellos, ¿qué puedo hacer? ¿Está bien? ¿Qué le pasó? ¿Le duele? No sé, y ya, no puedo hacer más nada porque no tengo equipo. ¿Cómo voy a llegar a rescatar yo a estos dos trabajadores? Vuelvo y digo, en el evento en que tenga quemaduras por el elemento que mostrábamos ahorita y que tenga fractura.
¿Cómo subo yo con la camilla por el andamio que está destruido, que es el único sistema de acceso que tendría yo para la emergencia? Entonces, ¿qué hago? ¿Armo un sistema aquí, otro andamio de este y vengo y armo un montón y mientras tanto ellos ahí colgados? ¿O qué hago yo? Eso es a mí lo que me dice la norma. No tienes una capacidad de respuesta. Entonces, volvamos a nuestra presentación. ¿Desconocían el riesgo? Sí, porque, ojo, estamos hablando de emergencia. De trabajo en alturas lo tenían controlado con el sistema de protección activo, pero en el caso de la emergencia desconocían los eventos posteriores a una caída. No, se cayó, lo cogió el arnés, perfecto. Y de ahí para allá no tenemos ni idea qué hacer. Incapacidad para resistir, ¿sí? Aquí no tenemos, vuelvo al inicio, si hubiese una explosión, si hubiese incendios, si se hubiese quemado la cara, qué tal que fuese ácido con lo que estuviéramos trabajando, se cae, se golpea y el ácido le cae y lo quema. Es decir, todos los escenarios posibles a los que yo puedo imaginarme desde el trabajo en alturas, porque recuerden que yo hago trabajo en alturas porque estoy haciendo algo adicional. Yo voy a hacer trabajo en alturas porque voy a pintar, trabajo en alturas porque voy a poner una teja, trabajo en alturas porque voy a soldar, trabajo en alturas porque tal cosa. Entonces tienen que ver el riesgo como un todo y la emergencia derivada de ese todo. Ahora, miren la incapacidad para responder, ¿sí? Equipo, brigada, recursos, compartidos, no compartidos, prestados, no prestados, lo tengo, no lo tengo. Es el análisis que nosotros tenemos que tener en cuenta de cómo hacemos el ejercicio. O sea, muy chévere tener el kit de rescate allá. Muchas veces uno va a las obras y uno les pregunta el kit de rescate, sí, claro, aquí tengo mi polea y mi cuerda y hago unos polipastos y fum, fum, fum. Yo no soy la experta en emergencias, yo no soy la más dura en el tema, pero desde mi conocimiento teórico práctico veo mucho en las obras los kits de rescate y me parece súper chévere, pero ¿cómo utilizarías tú aquí el kit de rescate? O sea, ¿cómo lo enganchas? ¿En qué? ¿Dónde vas a conectar la polea? ¿Quién se va a subir a conectar la polea? ¿Sí? Tienes el polipasto, perfecto. Ah, no, es que yo voy a utilizar el andamio. Tu andamio es multidireccional, tiene certificación para poder izar ahí. Recuerda que la norma te dice que se exceptúan las actividades de emergencia, pero no te dice que en el caso de una emergencia derivada del riesgo de la actividad, tú no tengas que tener los equipos certificados. La norma te dice que los equipos deben estar certificados. Entonces, si yo voy a utilizar el andamio, estoy hablando como muy rápido, ¿verdad? Perdón, es que estoy emocionada. Si voy a utilizar el andamio como sistema de acceso para el mismo sistema de acceso y como sistema de rescate, no puedo responder porque mi única opción o mi único acceso a los heridos es el andamio que se dañó o que se golpeó con la misma estructura. Vamos a ver otra vez el ejercicio y quiero que analicen un punto importante en este tema de responder. Fíjense en esta estructura o en esta condición que yo tengo acá, ¿sí? Esto que está acá, ¿cómo funcionaría? Mírenlo, esta línea que tenemos acá. ¿Sí ven? Mire, yo tengo la guía para el elemento que está aquí, para este extremo, pero no para este extremo. Entonces, fíjense que también ahí hay una condición de ¿qué? De procedimiento de trabajo, ¿sí? Ni siquiera por el tema de analicemos por el tema de la emergencia ni trabajo en altura, sino por procedimiento técnico, ¿sí? Como cuando uno va a armar un paral y el paral le queda mal armado, la estructura se puede colapsar. Fíjense que aquí desconocían el riesgo, entonces cuando veíamos acá, desconocimiento del riesgo. Fíjense que sí conocí entonces el riesgo porque tuvieron que poner un viento para sostener y para, digamos, como traer la estructura hacia acá. Pero ese desconocimiento del riesgo, ese conocimiento del riesgo fue deficiente. ¿Por qué? Por esta situación. Porque no contemplaron el viento de este extremo o la condición de rebote en este extremo, ¿cierto? Para poder evitar esta situación de emergencia. Entonces, muchas veces conocemos el riesgo derivado, estamos hablando de emergencias, no se me enfoquen en trabajo en alturas porque esa es otra comunidad como tal, pero aquí quiero es que se enfoquen en el conocimiento del riesgo. Entonces, tengo claro de que si se caen, yo los tengo que proteger, entonces ahí activé mi programa de protección contra caídas y listo, mi sistema de protección activo, perfecto. Ahora voy con emergencias. Entonces, oiga, esa estructura se puede caer, entonces yo le voy a poner un viento, ¿verdad? Para poderlo dirigir hacia donde yo quiero que caiga.
El comportamiento del elemento en el momento del corte solo lo conoces tú por dos condiciones, o porque modelas el comportamiento del elemento, haces la modelación de cómo va a caer y pues todas las condiciones, el viento, la ubicación, la masa, el momento, etcétera. O simple y sencillamente haces ejercicios de práctica con escenarios no reales, obviamente, para que puedas hacer ejercicios de hacia dónde va a caer o hacia dónde va a dirigir. Entonces, como un tema de prueba y error. Aquí, lastimosamente, tuvieron en cuenta la caída del elemento, pero no la reacción del mismo elemento en la misma caída o en la misma guía. Entonces, el conocimiento del riesgo era deficiente enfocado a la emergencia. Volvemos al punto de responder. Entonces, fíjense lo que hablábamos con los equipos de ahorita. ¿Qué es lo que me pide la norma? Que yo debo tener equipos de comunicación. Bueno, por ahí se escuchaba un radio. Pero fíjense que en ningún momento escucho yo con el radio, ¿cierto? Como activen el plan de emergencia o traigan el equipo de emergencia. O sea, todos quedan como venga, ¿qué le ayudo? El tema de emergencias no es en qué le ayudo, es que es una responsabilidad legal de la compañía. Y yo tengo que tener la capacidad de responder ante esa emergencia. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuántos brigadistas pongo? ¿Cuántos extintores? ¿Cuántas camillas? ¿Cuántas líneas de vida? Eso te lo define tú, ¿qué? Tu diseño de tu plan de emergencia, donde incluyas el capítulo de trabajo en alturas y ahí vas a decir, listo, voy a poner tantas cuerdas, tantas poleas, tantos brigadistas, porque la norma no te dice uno por uno, no. En los decretos esos de bomberos y todos estos temas, sí, ahí define que el 20% del personal debe ser brigadista, pero enfocado a ese manual o esa condición de emergencias para zona industrial y todos estos temas de incendios y la superbrigada y todo el tema. Pero en construcción como tal, que a ti te diga el decreto 1072, es que tienes que tener tantos brigadistas y tanto equipo, no sé qué. Fíjate que la 1409 te dice, mínimo es tener un botiquín, la camilla y movilizadores. Y aquí en este escenario no está. Ah, pero es que Erika, la resolución 1409 viene del 2012. Sí, pero antes había una que era la 3673 del 2008. Ah, sí, pero es que eso lo hicimos en el 2007. Perfecto. Está la 2400 del 79, donde se venía hablando de todos los controles de riesgos asociados a todo el tema de reglamento de higiene, del tema de trabajo y las condiciones de higiene en los centros de trabajo. Entonces, todo este tema viene desde hace mucho tiempo y yo no podría en este momento tener en mi obra, en mi construcción, tener una emergencia derivada de un proceso de trabajo en altura sin que yo tenga esta condición clara. El conocimiento del riesgo, la capacidad de resistir, la capacidad de responder y, ojo, la capacidad de recuperación. Cuando hablamos de esta recuperación está enfocado obviamente a la recuperación del proceso como tal. Eso involucra los recursos humanos, técnicos, financieros, Vamos a suponer, como en el video que les había mostrado en la conferencia anterior de la explosión del espacio confinado, no lo traigo a colación obviamente porque estamos hablando de alturas, pero vamos a suponer que aquí esto era un tanque y esto explota. Y esto vamos a mirar según el video, digamos que zona, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra, lo del agua está. Ay, escríbanme en el chat, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? Una represa, ¿sí? Ustedes pueden tener ahí una represa o pueden tener un elemento, una condición de acueducto, una condición de aguas residuales, una hidroeléctrica, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo dentro de mi proceso no analizo esa condición? Pues primero yo voy a tener imagen a nivel de periodismo, a nivel de noticias y de todo, la imagen corporativa se puede ir al colapso, no solo del constructor, sino del dueño del proyecto, la interventoría y pues como todo el que haga parte en esa fiesta, ahí van a tener, digamos, como una afectación de imagen corporativa. Una capacidad de recuperación financiera. ¿Qué pasa si a mí me aplican pólizas? Listo, las pólizas, pagamos todo, recuperamos la estructura. Si yo afecto, esto explota toda la estructura, el concreto, la estructura, el acero, todo esto se me va a afectar. ¿Yo cómo hago para recuperar todo eso y pagar todo eso? Ok, ya tengo unas pólizas de calidad, unas pólizas de seguridad, bla, bla, bla. ¿Qué pasa si a mí como compañía se me activan las pólizas? En el momento en que yo active una póliza, empiezo a tener un antecedente dentro de las aseguradoras, entonces, oiga, pilas porque esta empresa puede representar riesgo para el sector. ¿Por qué? Porque no hay un análisis, porque no hay una evaluación, porque no hay unos recursos disponibles, etcétera. No se trata solo de que la aseguradora o la póliza responde, se trata de qué pasa luego conmigo, esa repercusión legal y económica que tienen las aseguradoras sobre mí como compañía en el ejercicio de que yo omití una serie de parámetros para poder atender esa emergencia como me lo dice la norma, ¿verdad? Entonces, esta incapacidad de recuperación está también enfocada a ¿qué? ¿Qué pasa si yo no puedo volver a contratar?
porque quedo vetado con ese proceso. ¿Qué pasa si tengo un sistema de calidad y tengo todos estos sistemas ahora de auditorías y todo este tema y tengo una reclamación? Todo eso afecta mi capacidad de recuperación. ¿Qué pasa si se para el proceso por la explosión, digamos, en ese escenario, se para el proceso y no se puede suministrar agua a la comunidad o a todo el país o a toda la ciudad por un daño que se generó a raíz de la emergencia? Entonces, fíjense que estos 4 factores son claves para tenerlos en cuenta, como ya lo hemos visto en todo el proceso de emergencia, pero vital en este momento que estamos hablando de trabajo en alturas. Revisen en sus proyectos, en sus obras, ¿qué actividad de trabajo en alturas están haciendo ustedes? De esa actividad, obviamente, sale nuestra matriz de peligros, identificamos peligros, evaluamos riesgos y establecemos control, eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, listo. Y de ahí, ¿qué tan vulnerable soy ante la amenaza de una emergencia derivada de ese trabajo en alturas? Ustedes dirán, miércoles, más camello nos pone esta señora. No, no es más trabajo o no es más enredar el tema, es simplemente ser consecuente con la estructura. Recuerden que nosotros siempre hemos hablado, hemos recomendado que todo este tema de sistema de gestión se vuelve como una estructura a nivel ósea. Tenemos nuestra matriz legal, que es como la parte del cerebro, toda la parte de la cabeza del sistema de gestión. Luego tenemos nuestra matriz de peligros, que sería como nuestra columna vertebral, ¿verdad? ¿Y qué tenemos? A nivel de extremidades tendríamos como todo lo que tiene que ver con la capacidad de reaccionar ante una emergencia, ¿sí? ¿Cómo voy a qué? A reaccionar, cómo voy a responder, cómo me voy a recuperar, ¿cierto? De todo este proceso de emergencia. Entonces, en el escenario del video, vamos a concluir con el último análisis en capacidad de responder para que ustedes lo puedan analizar dentro de sus proyectos. Ok. Supongamos que esto es un elemento estructural, vamos a hablar de obras en fachada, ¿cierto? A veces que tenemos estos elementos en fachada, cuando tenemos obras que estamos sobre el espacio público y lo que hacemos es tener de pronto un cerramiento y la comunidad le ponemos unas columbinas y unas cintas y caminan por un ladito del andén. ¿Qué pasa si esto cae sobre esa condición, sobre esa comunidad, o si esto cae sobre un vehículo? No sé si recuerdan alguna vez un evento que pasó bastante significativo con el tema de una máquina que cae sobre un bus escolar. ¿Qué pasa si yo no hago ese análisis de emergencia derivado de mi trabajo en alturas o de la actividad que estemos analizando? En este caso, pues traje el ejemplo del bus, no tiene nada que ver con alturas, pero traigo el ejemplo es para que analicen que uno no se imagina las cosas o uno no proyecta lo que puede pasar a nivel de emergencia, y ahí es donde tenemos la debilidad. Lo que la norma nos está diciendo a nosotros es qué capacidad de resistencia tienes tú de responder, de resistir. Conocía el riesgo. Lo primero que ante un evento legal nos van a decir, conocía el riesgo, sabía, usted analizó, inspeccionó, ese viento, ¿quién lo puso? ¿Por qué un viento acá y no otro acá? Entonces, imaginemos que esta condición es una de nuestras obras y cae en una zona vial. Entonces, ya no tengo solamente la emergencia derivada de aquí de mis 2 señores que se fractura la pierna y cómo lo voy a rescatar. Es cómo rescato a estos 2 y cómo atiendo la emergencia afuera. ¿Lo tienen contemplado? Sus PMTs, por ejemplo, están contemplando todo el tema de emergencias derivado de todo este proceso de lo que puede pasar. Muchas de las obras ustedes van y no tienen contemplado qué puede pasar en el exterior por un tema derivado de trabajo en alturas, por ejemplo, de una caída de algún elemento, ¿cierto? O de alguna condición de estas, y no lo amarran o no lo alinean al plan de emergencias, como lo dice la resolución, que nos pide que haya un capítulo de trabajo en alturas. Ni siquiera habla como de que diga cómo va a rescatar la gente, sino un capítulo que además debe tener un plan de rescate. Entonces, por favor, para que ustedes revisen sus programas de protección contra caídas, y dentro de ese programa de protección contra caídas, ustedes tienen 2 opciones. Dentro de su plan de emergencias, incluyen todo el tema de emergencias, como lo dice la resolución en el capítulo de trabajo en alturas, con el plan de rescate, la persona de apoyo permanente, los recursos, ¿cierto? Y dentro de su programa de protección contra caídas hacen relación a ese plan de emergencias. O en el plan de emergencias hacen relación a que esto estará manejado dentro del programa de protección contra caídas. No importa en cuál de los 2 documentos lo relacionen. Lo importante es que esté y que el uno contenga al otro de alguna manera. Es decir, yo tengo mi plan de emergencias, yo digo, dentro del trabajo en alturas, el rescate va a hacerse conforme el anexo tal, programa de protección contra caídas, por ejemplo. Estoy diciendo algo. O al revés. Lo importante es que usted tenga la capacidad de resistir ante la emergencia y poder cumplir con este esquema tan sencillo que tenemos hoy acá para trabajo en alturas.
que nos aplica obviamente para todas nuestras tareas de alto riesgo: desconocimiento del riesgo, incapacidad para resistir, incapacidad para responder y la incapacidad de recuperarnos. Entonces, en ese orden de ideas, pues vámonos a sondeo a ver cómo nos va con las preguntas de la parte inicial. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Entonces vamos con la primera pregunta del sondeo. ¿Debe estar definido el manejo de la emergencia dentro del programa de protección contra caídas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 95% dijo sí y un 5% dijo no. Entonces, ingeniera, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta. Ok, entonces recordemos que yo tengo que tener claridad que la norma a mí me exige que en mi plan de emergencias debe haber un capítulo dedicado a trabajo en alturas y debe incluir un plan de rescate. Entonces, la respuesta es sí, ese 95% que contestó sí, estamos de acuerdo. Ese porcentaje que quedó por ahí, ese 5%, bueno, habría que reforzar un poquito más. De pronto quedaron dudas, pero si vuelven a repetir la conferencia, pues pueden interiorizarlo un poco mejor. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Se exige por normativa hacer un plan de emergencias aparte para el trabajo seguro en alturas. ¿Sí o no? Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que esa pregunta tiene cascarita. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, dije, el 49% dijo sí y un 51% dijo no. Carambas, carambas, estas discusiones me parecen increíbles. Bueno, recuerden algo, vamos a rápidamente a verlo aquí dentro de lo que nos dice la norma. Y dice, aquí, la resolución 1409 en el artículo 3 obligaciones dice en el numeral 14, incluir dentro de su plan de emergencias un procedimiento para atención y rescate en alturas con recursos y personal entrenado. O sea, aquí lo que la norma me está diciendo es, no es necesario hacer un plan de emergencia específico para trabajo en alturas. ¿Sí? O sea, como que se llame plan de emergencias para trabajo en alturas, la norma no me lo exige. Lo que la norma me dice es, dentro de su plan de emergencias que usted tenga, incluya el procedimiento de atención y rescate en alturas. Eso es lo que me dice la norma. Adicional a eso me está diciendo que debo tener un capítulo de trabajo en alturas, ¿cierto? Dentro, que debe ser practicado y verificado de acuerdo a las actividades que se ejecuten, ¿cierto? Incluyendo un plan de rescate. O sea, todo empleador que dentro de sus riesgos tenga incluido el riesgo de caída debe incluir dentro del plan de emergencias. Entonces, la respuesta aquí es, la norma no me obliga a tener un plan de emergencias específico para trabajo en alturas. Lo que la norma me obliga es a que en mi plan de emergencias incluya un capítulo de trabajo en alturas y un plan de rescate con una persona que tenga acompañamiento permanente para activar este plan de emergencias. Entonces, la respuesta es no. La norma no me obliga a tener un plan de emergencia específico para trabajo en alturas. Listo, ingeniera, muchas gracias por la aclaración. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice, si se presenta una emergencia derivada del trabajo en alturas, ¿qué debo revisar y actualizar? A, matriz peligros y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B, matriz de vulnerabilidad y plan de emergencias. C, todas las anteriores. O D, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. Vamos a ver. El 17% dijo matriz peligros y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 12% matriz de vulnerabilidad y plan de emergencias. 70% todas las anteriores y 1% ninguna de las anteriores.
Ingeniera, por favor, ¿cuál es la respuesta? Bueno, entonces aquí nos evidencia que nos queda tema para otra conferencia, porque solo el 70% contestó correctamente. La respuesta obviamente es C, porque recuerden lo que hablábamos. Si dentro del decreto 1072 me exige que yo debo tener mi plan de emergencias donde controle todos los riesgos y los sistemas derivados de las amenazas y y la resolución 1409 me habla del plan de emergencias, de incluir un capítulo de altura dentro de mi plan de emergencias, ¿cierto? Y si a mí me están diciendo que tengo que tener en cuenta estas condiciones para mirar mi vulnerabilidad y qué tan débil soy ante la emergencia, pues efectivamente en el momento que se genere una emergencia o que yo tenga un evento, ¿verdad? Lo que tengo que actualizar es todo lo que está relacionado con este ejercicio. Entonces la respuesta es C. Yo tengo que actualizar mi matriz de peligros porque tuve el evento. Tengo que actualizar mi sistema de gestión porque tengo que actualizar mis procedimientos y mis temas porque acuérdense que el plan de emergencias hace parte del sistema de gestión. Adicional a eso, debo revisar qué tan vulnerable soy en mi matriz de vulnerabilidad, actualizar y ajustar mi plan de emergencias. Por lo tanto, la respuesta es C, todas las anteriores. Entonces, ese 30% que quedó como distribuido en las otras, para que por favor de pronto revisen un poquito nuevamente la conferencia o miren la normatividad y pues miramos si en otra oportunidad tenemos más espacio para aclarar un poco más este tema. Entonces, pues la respuesta es C. Perfecto. Bueno, ingeniera, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Nos vemos contigo nuevamente, creo que este miércoles. Sí, señorita, nos vemos el miércoles a las 8 de la mañana. Tenemos un tema súper chévere. Entonces, pues espero que haya sido de su agrado la conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia y bueno, un abrazo para todos y bueno, feliz tarde. Claro que sí, por supuesto. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.